Dentro de los 4 pilares de la propedéutica médica encontramos la inspección, palpación, percusión y auscultación. Vamos a empezar por el área de tórax. En el tórax, la primera parte es la inspección. Dentro de la inspección de tórax tenemos dos tipos, la estática y la dinámica. La inspección estática nos habla sobre la inspección de la simetría del tórax para observar alguna deformidad y también para conocer. Dentro de la inspección estática nosotros vamos a observar la simetría del tórax y también las alteraciones del estado. Dentro de la inspección estática nosotros vamos a poder determinar el tipo de tórax, si hay alguna deformidad o alteraciones del estado de la superficie del tórax en cuanto a simetría, forma, color de piel y algunos aspectos importantes. En un hombre adulto, la forma del tórax es cónica con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base hacia el cuello. En la mujer la morfología tiene una forma más cilíndrica. Aquí podemos observar un tórax normal que es simétrico en cuanto a su forma y su volumen, y la variabilidad depende del sexo. En este caso pues tenemos un sexo masculino y como les menciono se observa un tórax mucho más grande en cuanto a volumen. Las alteraciones pueden ser asimétricas y pueden estar explicadas por la presencia de abatimientos o retracciones unilaterales o bilaterales. Una vez evaluada la simetría y el volumen del tórax, tenemos que evaluar el estado general de la superficie del tórax, es decir, su apariencia. Nosotros tenemos que revisar si hay presencia de nevos, de acné, de alguna tumoración en especial o alguna masa, presencia de vello, presencia de lunares, tanto de la parte anterior como en este caso no se ve, pero también tenemos que inspeccionar la parte posterior. Normalmente en los hombres es muy común que haya presencia de vello y en la parte posterior presencia de acné. Otro aspecto importante dentro de la inspección es observar cómo se encuentran los músculos, que no se encuentren atrofiados, que no haya una asimetría de músculos, y también hay que evaluar la parte de la columna. Eso lo vamos a ver en otro apartado más adentrado, pero sí es muy importante que revisemos la simetría, que no haya desviaciones o alguna alteración de la columna vertebral. En dinámica nosotros vamos a observar la respiración. Cuando tenemos movimientos rítmicos o sucesivos va a haber una expansión de tórax y una retracción, que significa o nos da el resultado de una expiración e inspiración. Es de suma importancia que nosotros evaluemos ambos semitórax, tanto el derecho como el izquierdo, y que hagamos una comparativa importante. A la hora de que nosotros inspeccionemos los movimientos de inspiración y expiración, también vamos a lograr identificar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, recordemos que es el número de respiraciones que nuestro paciente hace durante un minuto y que en valores normales va de 15 a 20. Esto debemos de hacerlo sin que nosotros se lo mencionemos al paciente, ya que obligamos a que como respuesta nos dé expiraciones forzadas. El siguiente aspecto va a ser el siguiente aspecto de la propedéutica médica es la palpación. Aquí este aspecto nos va a ayudar a corroborar la información que ya teníamos en el área de inspección, y también nos va a ayudar a sumar más información. Lo que vamos a palpar van a ser ganglios a nivel de cuello y a nivel axilar. También vamos a palpar toda la caja torácica. Vamos a palpar vibraciones, frenitos y los movimientos respiratorios. El primer aspecto importante entonces de la palpación es a nivel axilar. Nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que levante el brazo en el área que vayamos a explorar. En este caso vamos a pedir a nuestro paciente que levante el brazo izquierdo. Y nosotros vamos a empezar a palpar esta área. Hay que tener mucho cuidado porque normalmente generamos una reacción normal de cosquilleo en los pacientes. Entonces vamos a palpar el área axilar. En este caso no lo voy a mostrar, pero es el área axilar en toda esta región y también el área infraaxilar.
para presenciar algún tumor, la consistencia ya sea blando, duro, la forma y los aspectos que ya hemos mencionado. La siguiente parte importante va a ser la amplexación. La amplexación es la evaluación de movimientos laterales del tórax a la hora de inspirar e inspirar. La amplexación nos va a ayudar a determinar los movimientos laterales del tórax. Entonces la primera maniobra, que nosotros vamos a colocar nuestras manos sobre la parte superior del paciente. Dentro de la amplexación tenemos superior e inferior. En la parte superior nosotros vamos a colocar las manos sobre los huecos supraclaviculares y vamos a intentar que nuestros pulgares toquen la apófisis en la espalda y no debemos emitir presión. Nosotros vamos a esperar a que nuestro paciente inspire y expire y vamos a ver cómo se mueven nuestras manos, dependiendo que no se debe de seguir para dejar que haga libremente estos movimientos. Para la amplexación inferior, nosotros vamos a colocar nuestras manos a nivel de la línea infraescapular. Debemos de colocar en esta posición y los pulgares deben de estar lo más alejados posible de la columna vertebral. Entonces, sin meter presión, vamos a sentir cómo se elevan de manera lateral. La siguiente evaluación sobre los movimientos de inspiración e inspiración van a ser anteroposterior. Entonces nosotros vamos a colocar una mano en la cara anterior del tórax y la otra en la cara posterior. Nosotros debemos de evaluar cómo asciende y desciende. Y esto también lo vamos a hacer de manera un poco más inferior. El otro apartado es la palpación de vibraciones locales. Aquí va a ser una inspección activa, una palpación activa, perdón, ya que nuestro paciente nos va a ayudar y durante esta parte el paciente va a hablar. Aquí vamos a evaluar bronquios, parénquima pulmonar, la pleura y la pared torácica. Esto va a ser con la sensibilidad táctil de nuestra mano y el paciente va a decir palabras con U o con O. En este caso vamos a pedir a nuestro paciente que diga 4. Se va a evaluar la manera comparativa, o sea, tanto el hemitórax derecho como el hemitórax izquierdo, y va a ser en 3 regiones. En la parte posterior va a ser supraescapular, escapulovertebral y subescapular. Las otras 2 áreas están en el área anterior y en el área lateral. En el área anterior va a ser infraescapular, entonces nosotros vamos a colocar nuestra mano y le vamos a pedir de nuevo al paciente que diga la palabra 4 de la manera más adaptada. 4. En la parte lateral nosotros vamos a pedir al paciente que le dé su mano otra vez, su brazo, perdón, y vamos a colocar nuestra mano en la parte axilar. 4. Y luego en la parte inferior. 4. Otra área importante donde podemos palpar y nos puede dar alguna indicación de alteraciones es en la parte de la tráquea. Le vamos a pedir a nuestro paciente que le dé un poco la cabeza y vamos a pedirle que vuelva a mencionar la palabra 4. 4. Y se sienten las vibraciones. En el caso de que las vibraciones disminuyan o aumenten en cuanto a sensación, nosotros podemos sospechar de alguna alteración faríngea, de alguna obstrucción de cuerpo extraño, de alguna tumoración. En la evaluación de los movimientos respiratorios nosotros vamos a encontrar que hay ampliación, el ritmo y la frecuencia. Nosotros hay 2 tipos de movimientos respiratorios, que es el toracoabdominal y el costal superior. El toracoabdominal es cuando se van a ensanchar toda la parte de los hombros y normalmente se retraen los hombros por atrás y se ensancha la espalda. Esto es un movimiento respiratorio característico de los hombres. En el caso de las mujeres es costal superior, porque lo que hacen es elevar los hombros en vez de retraer. Para la percusión de tórax nosotros va a ser de manera digitorizada, entonces vamos a utilizar un dedo para percutir y un dedo para colocarlo directamente con la piel del paciente. El sonido normal se le conoce como claro pulmonar
y esto es debido a que hay presencia de aire. Nosotros en la parte de arriba vamos a escuchar un sonido un poco más disminuido porque ya se encuentra la parte más de parénquima que de la cavidad como tal pulmonar. Entonces nosotros vamos a empezar por la región supraclavicular y vamos a empezar a percutir. Debemos de escuchar, ahorita con los guantes no se escucha, pero debemos de escuchar el claro pulmonar, que es más similar al sonido timpánico. Entonces empezamos a percutir como en zigzag. Luego aquí escápulo vertebral. Empezamos por el nivel vertebral 17, 18 y vamos a ir descendiendo. En caso de la percusión, nosotros podemos ver que el sonido se encuentra aumentado o se encuentra disminuido. En el caso de que el sonido se encuentre disminuido, puede ser un ejemplo de condensación pulmonar, o cuando se encuentra aumentado puede ser un ejemplo de efisema atrófico. Para la auscultación nosotros tenemos dos sonidos normales, que es el laringotraqueal y el murmullo vesical. El laringotraqueal como su nombre lo dice, va a estar en esta región del cuello, y el murmullo vesical va a ser algo que va a estar en toda la parte donde haya, en todos los sitios del tejido pulmonar, en realidad pues en la mayoría de la caja torácica. Entonces nosotros vamos a pedir al paciente que le dé su cabeza y vamos a empezar escuchando la región laringotraqueal. Y luego seguimos para escuchar el murmullo vesical, debe ser tanto anterior como posterior, y al igual que la percusión debe de ir en forma de zigzag. Primero se escucha supraclavicular. Debemos de recordar que esto va a variar, por ejemplo, en el caso del lado izquierdo, ya que tenemos la presencia del corazón. De igual manera en la parte posterior del tórax va a ser el mismo procedimiento, vamos a colocar aquí, y hay que recordar que puede haber alteraciones de estos sonidos. Puede ser alguna alteración del murmullo vesical en cuanto a su tono, a su ritmicidad, o también pueden ser podemos identificar sonidos roncantes o algunos soplos. Entonces igual se empieza por la parte de la región escapulovertebral, y así vamos a ir bajando, alternando derecha e izquierda. Otro aspecto de valor es la resonancia vocal. Aquí nosotros vamos a pedir ayuda del paciente y tenemos que pedirle que diga palabras con varias consonantes, por ejemplo carro, burro, ferrocarril, para que nosotros logremos escuchar esa resonancia. Entonces, con el mismo procedimiento, solo que ahora el paciente debe de realizar eso. Otro aspecto también que podemos evaluar aquí es pedirle al paciente que toque. Entonces vamos a lograr identificar soplos, algún estertor, puede haber estertores crecipitantes, roncantes o silbantes. Esto va a depender de alguna alteración que se produzca, ya sea porque hay presencia de moco o de secreciones en la laringe o de alguna obstrucción de algún bronquio. Para la exploración de la zona o del área precordial, para la inspección dinámica nosotros vamos a evaluar la coloración, la temperatura y también la forma del tórax, que antes ya habíamos visto en la evaluación general del tórax. Para la palpación nosotros vamos a colocar nuestra mano en el lado paraesternal izquierdo y solo van a ser la parte de los picos de los dedos. Nosotros nos debemos de colocar en una posición como contraria y vamos a colocar nuestra mano. Nosotros vamos a palpar obviamente los latidos cardíacos. Esto va a ser de igual manera a la hora de auscultar. Para
palpación y auscultación vamos a utilizar varias maniobras en las que nuestro paciente se va a ir colocando. Para la posición de Harvey, nosotros vamos a pedirle a nuestro paciente que incline todo su tórax y abdomen hacia adelante. Y nosotros vamos a hacer la palpación o la auscultación. En el caso, otra maniobra importante es la otra es que nuestro paciente se coloque en una posición de pachón, donde va a estar en una posición de cúbito lateral. Nosotros nos tenemos que colocar en la parte posterior del paciente y sentir el pulso. Esta va a ser en el cúbito dorsal. Le vamos a pedir a nuestro paciente que levante las manos y las piernas también hacia arriba. Y en esa posición nosotros vamos a palpar o a auscultar en su defecto. Bueno, para la percusión nosotros vamos a tener un sonido mate y un submate. Se le dice que va a ser un sonido mate en la región paraesternal izquierda, donde vamos a localizar el ventrículo izquierdo. Entonces nosotros, aquí está en la parte no, se escucha un sonido mate. Ya del lado derecho, donde se encuentra la aurícula derecha, va a ser un sonido más submate. Para la auscultación es importante que nosotros tengamos en cuenta los focos aórticos. Para la auscultación tenemos varios focos cardíacos que tenemos que evaluar. El primero es el foco aórtico, que se encuentra en la línea paraesternal derecha a nivel del segundo espacio intercostal, más o menos un poco más arriba del pezón del paciente. La segunda es el foco pulmonar. Este va a estar en la línea paraesternal izquierdo y de aquí todos van a estar del lado izquierdo. Este foco se llama foco pulmonar y va a estar igual a segundo nivel en el segundo espacio intercostal. El tercer foco es el accesorio o de ERF. Este va a estar igual en la línea paraesternal izquierda a nivel del tercer espacio intercostal. Luego más abajo en el cuarto espacio intercostal, igual en la línea paraesternal izquierda, vamos a encontrar el foco tricuspidio. Y luego finalmente el foco tricuspidio va a estar más o menos a nivel de la apéndice sifoides. Y finalmente en el quinto espacio intercostal, pero ya en la línea medio clavicular, vamos a encontrar al foco mitral. Dentro de estos sonidos vamos a tener dos sonidos totalmente normales que se le conocen como primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Estos ruidos deben de estar evaluados al mismo tiempo que las pulsaciones. En este caso podemos tomar la del pulso radial y a su vez también vamos a escuchar los ruidos cardíacos. Entonces, el primer ruido nos habla sobre una sístole ventricular y es donde se abren las válvulas atrioventriculares. El segundo ruido es por el cierre, por el cierre de las válvulas atrioventriculares. El segundo es por el cierre de las válvulas semilunares. Y hay otros dos ruidos. El tercer ruido solo es capaz de escucharse en los atletas, mujeres embarazadas y en niños, o incluso también en personas de la tercera edad. Y el cuarto ruido se le conoce como ruido de galope. Este normalmente siempre es patológico. Y un ejemplo de ello es la coartación aórtica. Otros ruidos que también podemos encontrar son los soplos, los chasquidos y los clics, que nos van a hablar sobre malformaciones o deformaciones dentro de las válvulas, tanto mitral y las semilunares. Para la exploración de abdomen, esta va a ser la única área donde los pilares de la propedéutica van a cambiar su orden, ya que si realizamos la palpación y percusión antes de la auscultación, podrían alterar los ruidos que vamos a obtener a través de la auscultación. Lo primero que vamos a observar es la forma del abdomen, ya que si se encuentra hundido o si se encuentra distendido, la forma y el contorno. Después vamos a observar que el abdomen se va a dividir en 9 regiones: epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Y
hipocondrios derecho, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Dentro de todo eso nosotros vamos a observar que no, si hay presencia de cicatrices quirúrgicas, si hay algún abultamiento, si hay estrías, si la coloración de la piel, la temperatura y si hay algún crecimiento de algún órgano como es el hígado o el vaso, que se vean directamente. Otra parte también que tenemos que observar es la forma de su ombligo. En algunos casos se encuentra de manera más extendida y también es importante que nosotros observemos en las personas de complexión delgada incluso se puede percibir las pulsaciones de la aorta en la zona del epigastrio, o también podemos observar el peristaltismo, pero solo en personas de complexión delgada. El siguiente pilar es la auscultación. Entonces nosotros debemos, el primer ruido normal que tenemos son los ruidos intestinales, o también conocidos como borborismos, y los vamos a escuchar en irradiación. Vamos a ir colocando el estetoscopio, el diafragma, de manera irradiada. O sea, vamos a ir empezando por el epigastrio, podemos descender al mesogastrio y hasta el hipogastrio. Regresamos para evaluar el área de los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, de los flancos derecho e izquierdo y de la fosa ilíaca, de esta manera. Además de estos ruidos intestinales, también tenemos ruidos que podemos percibir gracias a las arterias. En este caso están los focos, el foco aórtico en el lugar, en el área del epigastrio, los focos renales en el área del mesogastrio, de los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo. A nivel ya de las fosas ilíacas podemos encontrar los focos ilíacos, y más abajo del abdomen encontramos los focos femorales. La siguiente parte es la percusión. Nosotros vamos a percutir con, esta va a ser nuestra mano pasiva, y nuestra mano activa va a ser la que nosotros normalmente utilizamos para hacer todas nuestras actividades. Entonces tenemos dos sonidos normales. Vamos a tener un sonido timpánico en el área de las vísceras huecas y un sonido mate en las vísceras sólidas, como es el hígado y el vaso. Y cuando hablamos de vísceras huecas hablamos de estómago e intestinos, tanto intestino grueso como intestino delgado como intestino grueso, y nosotros vamos a hacerlo lo más pegado posible para que no pasemos desapercibido alguna zona. Entonces empezamos por el epigastrio de igual manera. Y ya en toda esta parte, con los guantes no se puede distinguir, pero en toda esta zona y en la parte de las fosas ilíacas nosotros podemos distinguir este sonido timpánico, que suele ser anormal en el caso del hígado paralítico. Ya en las zonas de las vísceras macizas está el hígado, y aquí escuchamos un sonido mate, que es en esta parte del hipocondrio derecho, y en el hipocondrio izquierdo encontramos en la parte más posterior el vaso. Y en la parte de acá. El siguiente pilar es la palpación. Podemos encontrar la palpación superficial y la profunda. En la palpación superficial solo es para detectar masas, podemos sentir su temperatura y podemos distinguir si hay presencia de un dolor muy agudizado, tanto que el hecho de que solo toquemos
le ocasione esta sensación. Entonces nosotros lo vamos a hacer en todos los 9 cuadrantes, solo apoyando una de las manos. En este caso se trata de una palpación monomanual. La otra es, hablamos de una palpación profunda, y aquí nosotros normalmente se hace bimanual porque se ayuda de las dos manos para meter presión. Igual se realiza en los 9 cuadrantes. Y de aquí vamos a irnos cuadrante por cuadrante. El primero es el epigastrio. Aquí en el epigastrio vamos a encontrar un poco difícil de palpar, pero lo es el estómago. Nosotros vamos a colocar nuestra mano de manera paralela a las costillas, un poquito en la línea media, un poquito inclinado más hacia la izquierda, y le vamos a pedir a nuestro paciente que haga una inspiración profunda. Mientras él lo hace, nosotros somos capaces de palpar la curvatura del estómago. Entonces, aquí normalmente lo que palpamos en caso de algún problema gástrico es el dolor. También otra estructura que se puede palpar es la aorta. Nosotros vamos a colocar dos de nuestras manos en la línea media, un poquito más inclinado hacia la izquierda, y podemos sentir la aorta. La siguiente región a palpar es el hipocondrio derecho. Aquí nosotros vamos a tener 3 estructuras importantes. Es el hígado, la vesícula biliar y el riñón derecho. Vamos a exponer las primeras 3 maniobras para la exploración y palpación de hígado. La primera se llama maniobra de Glenn, y esta también es utilizada para el riñón derecho o izquierdo en su defecto. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra mano pasiva debajo del paciente, haciendo una pinza con el dedo pulgar para la parte anterior, y la mano activa va a ir en la región del mesogastrio. En el caso del riñón, en el caso del hígado, va a ir un poco más cerca, abajo del reborde costal, y va a constar como de 3 fases. Nosotros le vamos a, la primera fase va a ser antes de que el paciente inspire, y después le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire. Nosotros vamos a hacer esta pinza sintiendo el borde del hígado, y cuando inspire, la idea es que vuelva a inspirar, por favor, profundo. Y cuando expire, la idea es que se suelte de esta pinza. De la manera, en el caso del riñón, nosotros volvemos a colocar nuestra mano haciendo la pinza, y la mano se coloca más en el área del mesogastrio. En la misma posición vamos a hacer la técnica de la maniobra de Chufas. Esta maniobra también se le conoce como técnica del peloteo, y aquí nosotros vamos a colocar en la línea, línea infraescapular, nuestra mano en la parte posterior, y en la parte anterior colocamos nuestra mano activa. En realidad solo van a ser dedo índice y dedo medio, donde está el reborde costal, un poco más, 1 o 2 centímetros más abajo, y le vamos a pedir a nuestro paciente que haga una inspiración profunda. Nosotros somos capaces de palpar el borde inferior del hígado. La otra maniobra es la maniobra de Matthew, o también conocida como técnica de gancho. Nosotros nos vamos a colocar a un lado de nuestro paciente, del lado derecho, pero en la parte de la cabeza. Entonces nosotros vamos a colocar 2 de nuestras manos en el reborde costal a manera de gancho. Y nosotros colocamos nuestras manos y le pedimos al paciente que inspire. Y llegamos a sentir el borde. El siguiente órgano de valor es la vesícula biliar, y vamos a empezar por el signo de Murphy. Esto se hace más o menos a nivel de la línea medioclavicular, cerca de la 9ª costilla, y cerca que es el reborde costal. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestros pulgares y vamos a palpar. Nosotros vamos a hacer una palpación profunda, y
Aquí, en caso de que haya una inflamación vesicular, el paciente va a referir dolor y va a ser como una contracción de los músculos. En este caso, pues está negativa. La otra maniobra es la maniobra de Abraham. Aquí nosotros tenemos que localizar el punto medio entre el borde costal o entre la novena costilla y el ombligo. Entonces el punto medio sería aquí y nosotros vamos a hacer una palpación con los dedos índices. En caso de presencia de dolor, esto nos habla de algún cálculo en la vesícula biliar. La siguiente maniobra es la maniobra de Flessinger. Aquí nosotros vamos a colocar toda nuestra mano en la región del hipocondrio derecho y vamos a meter presión y vamos a pedirle a nuestro paciente que haga una inspiración profunda. En caso de dolor, puede indicar algún proceso de colecistiasis. Para la exploración del riñón, la primera maniobra que vamos a hacer es la maniobra de Guyon. Aquí nosotros, pues obviamente el paciente va a seguir en el decúbito dorsal y vamos a utilizar las dos manos, la mano pasiva y la mano activa. En la mano pasiva va a ir en la zona costomuscular, en la parte posterior. Le vamos a pedir a nuestro paciente que incline, en este caso del lado derecho, la pierna derecha, que la flexione un poco. Y nosotros vamos a colocar la mano activa debajo del reborde costal de manera paralela, solo con los dedos índice y medio, y le vamos a pedir a nuestro paciente que haga una inspiración forzada. Y se logra palpar el riñón. Estas maniobras del riñón son tanto en el hipocondrio derecho como en el hipocondrio izquierdo. En este caso, por cuestiones de la maniobra, se va a evaluar el hipocondrio izquierdo y se le llama peloteo renal. Esta maniobra consta en que vamos a colocar nuestra mano pasiva en la zona muscular, levantando el reborde, y la mano activa va a ir en el reborde paralelo al reborde costal y vamos a hacer peloteo varias veces. La siguiente maniobra es la maniobra de Israel. En este caso le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en una posición lateral, de cúbito lateral, y del lado que nosotros vamos a evaluar debe estar expuesto. Las piernas deben de ir semiflexionadas y los brazos deben de ir de manera totalmente lateral. Nosotros, de igual manera, nos vamos a colocar un poco más abajo y con la mano pasiva vamos a colocarlas en la parte de la zona lumbar y en el cuadrante del hipocondrio derecho, cerca del reborde costal, vamos a colocar nuestras manos. Le vamos a pedir a nuestro paciente que haga una inspiración profunda. Esas son las tres maniobras que se realizan tanto en el hipocondrio derecho como en el hipocondrio izquierdo para evaluar el órgano par, que es el riñón. Para el riñón también podemos evaluarlo en la parte posterior. Nosotros vamos a hacer es una técnica de puño percusión. Nosotros vamos a colocar nuestra mano en la línea infraclavicular y vamos a realizar golpes. Esta técnica se le conoce como técnica de Giordano y va a ser bilateral. Debe de haber un cierto dolor, pero debe ser externo. A esto se le considera como normal. En caso de que sea un dolor muy profundo, nos puede hablar sobre pielonefritis o también de algún dolor musculoesquelético. Para la evaluación del hipocondrio izquierdo, además del riñón que ya habíamos mencionado, del riñón izquierdo, también vamos a encontrar una víscera maciza donde la percusión se va a hacer con un sonido mate. Pero también, este órgano es el vaso. El vaso
se encuentra de una manera más retroperitoneal. Y bueno, una de las técnicas más importantes es que normalmente este órgano pues no debe ser como palpable, pero nosotros a través de la técnica del peloteo que ya hemos realizado anteriormente tanto en hígado como en riñón, también lo vamos a realizar aquí. Nosotros vamos a colocar nuestra mano anteriormente, solo que la mano va a ir un poco más abajo. Nosotros vamos a evaluar dentro de la línea medio axilar. Entonces nosotros debemos de pedirle a nuestro paciente que realice una inspiración profunda y vamos a palpar. La idea es que el vaso no sea tan palpable, porque de lo contrario hablaríamos de una visceromegalia. Vamos a realizar la misma maniobra, pero ahora con el paciente en decúbito lateral. Nuestro paciente va a tener las piernas flexionadas ligeramente y nosotros con la mano pasiva vamos a colocarla en la parte de atrás y con la mano activa vamos a hacer esto al momento de que nuestro paciente realice una inspiración profunda. Para la evaluación de las fosas ilíacas, nosotros vamos a tener importantes varias estructuras. Una de ellas son los bordes de la vejiga urinaria. Nosotros vamos a utilizar con nuestras manos desde las fosas ilíacas, acercándose hasta el hipogastrio para sentir hacia la línea medio clavícula, medio externa, para que sienta la vejiga. Ya en la zona del hipocondrio, del hipogastrio, nosotros para que logremos palpar la cavidad vesical, esta tendría que tener al menos 500 centímetros cúbicos de orina, entonces no es tan palpable, pero normalmente es con una mano. Dentro de esta región también podemos hacer lo que se le conoce como la oleada ascítica, y entonces nosotros necesitamos de 2 personas, en este caso pues no sé cómo llamarlo, pero pues solo voy a representarlo. Nosotros, una persona debe colocar la mano percutora y la mano que va a palpar del lado contrario, y otra mano debe estar aquí en la parte media del abdomen. Entonces con una mano se va a percutir y con la otra se va a palpar, mientras tenemos esta mano. Esta es para descartar o para afirmar signo de ascitis. En la clínica es muy común los casos de apendicitis, entonces nosotros tenemos que también aprender las técnicas para afirmar o eliminar la sospecha de algún caso de apendicitis. Primero se le conoce como punto de McBurney. Este va a ser localizado entre el ombligo y la fosa ilíaca izquierda, en un punto medio, y nosotros vamos a palpar con una mano. Debe ser una palpación profunda. Cuando es positivo este punto de McBurney, hay dolor a esta palpación. También hay otro signo que se le conoce como signo de Robson. Este va a ser lo mismo, pero del lado izquierdo, es decir, del lado de la fosa ilíaca izquierda, al mismo nivel. Entonces se va a hacer esta palpación y normalmente pues no debe de haber dolor. Otro signo importante es el signo del obturador. En este caso le vamos a pedir a nuestro paciente que flexione su pierna hacia él, entonces con también la rodilla flexionada. No debe de haber dolor. En el caso de alguna apendicitis, este movimiento va a ser imposible de que se lleve a cabo. Otro movimiento importante es el movimiento del psoas. Aquí nuestro paciente va a elevar la pierna completamente extendida, y también lo mismo, en caso de apendicitis hay presencia de dolor cuando se hace este movimiento. Ahora vamos a evaluar la columna vertebral. Nosotros debemos de observar que haya una alineación sagital típica. Nos referimos a la alineación sagital típica cuando hay una lordosis cervical, que es hacia afuera, y una lordosis lumbar, y una cifosis tanto torácica, que es una inclinación hacia adentro, y una cifosis sacra también. Bueno, aquí vamos a buscar que haya simetrías.
que la espalda de nuestro paciente no se vea con curvatura, simplemente no más que hombro perfecto. O del otro lado, debemos de ver que sea tanto uni o bilateral, y nosotros con esto también vamos a evaluar los rangos de movimiento. Para evaluar la columna cervical le vamos a pedir a nuestro paciente que flexione el cuello y luego que lo extienda hacia atrás. También vamos a hacer movimientos de lateralización de cuello hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y sobre rota. Y finalmente la rotación hacia la derecha y hacia la izquierda. Para evaluar el rango de movimiento de la columna toracolumbar, vamos a hacer a través de movimientos de flexión de la columna y luego extensión de la columna y también lateralización de ella. Para evaluar la columna lumbar, nosotros a nivel más o menos de L4 o L5 vamos a decirle a nuestro paciente que eleve su pierna a 90 grados sin extender sin flexionar, y esto debe de extenderla sin dolor. Se le conoce como signo de cero. La siguiente maniobra es la maniobra de Patrick. Aquí vamos a pedir a nuestro paciente que flexione su rodilla para colocar su talón en la zona de su rodilla contraria. Y nosotros lo que vamos a hacer es intentar bajarle esta parte, y no debería de haber dolor si no hay problemas en el movimiento. Para la maniobra de Ganglen debemos dejar que la pierna que está afectada caiga sobre una cama, y la pierna que no está afectada es la que vamos a inclinar. Vamos a pedir a nuestro paciente que flexione su rodilla hacia él, y tampoco debería de haber dolor. Otro signo es el signo de O'Connell o maniobra de O'Connell o de estiramiento femoral. Nosotros vamos a flexionar la pierna de nuestro paciente y vamos a pedir que eleve la parte de la rodilla. Y tampoco debería de haber.